Cuando extendemos juntos las manos para ser humanos y abrazar el mundo. Cuando mil voces entonan un solo canto por clamar amor y parar un segundo. Cuando los sueños nos dan la esperanza de ser todos uno. Y el corazón mantiene la confianza de volver pronto. En esto estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo sol, el mismo cielo, el mismo mundo. Estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo miedo, la ilusión, el mismo rumbo. Estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo mar, el mismo aire, el mismo mundo. Estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo anhelo, la pasión, el mismo rumbo. El mal que nos ataca no distingue clases, no distingue idioma, no distingue raza. Pedimos a gritos encontrar una cura, pero ser solidarios es la mejor vacuna. Cuando lo simple toma en nuestras almas un valor profundo y el corazón aviva la esperanza de reencontrarnos. En esto estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos.
Es el mismo sol, el mismo cielo, el mismo mundo. Estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo miedo, la ilusión, el mismo rumbo. Estamos juntos, estamos juntos. Es el mismo mar, el mismo aire, el mismo mundo. Estamos juntos, estamos juntos. Para compensar tu bienestar estamos juntos. Adelante, Mari. Adelante, Mari. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos presentando algunos inconvenientes técnicos. Le damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando. Ya llegó Mari. Mari, muy buenos días y te dejo con nuestros invitados de la conferencia del día de hoy. Gracias, John. Sí, como tú lo mencionas, ha habido como una dificultad general en Internet, pero bueno, vamos a salir adelante porque en esto estamos juntos. Quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Mariluz Marulanda, soy del equipo de Asuntos Corporativos de Compensar y nos sentimos muy felices de que ustedes estén con nosotros en este espacio de aprendizaje denominado Colabora, creado por Compensar para compartir con ustedes ideas, conocimiento, experiencias y todo esto que hemos venido acumulando durante todos estos años. Hoy y los temas que vamos a abordar están todos centrados en el cliente. Ya son más de 5.000 las personas que se han conectado con nosotros a través de estos encuentros que iniciaron hace 2 meses. El tema que nos ocupará en esta sesión es muy importante, como todos los demás, pero es que este particularmente es clave y vigente porque sin importar el momento, las circunstancias del mercado, tiene que ver con algo que a todas las empresas les preocupa y es el conocimiento del cliente aplicado a las organizaciones, aplicado a las empresas. Y en un momento de país como en el que nos encontramos, es muy importante que nos unamos, que sigamos conectados y que podamos construir entre todos el futuro que soñamos. Ese es también el propósito de Compensar y el propósito de estos conversatorios. Estamos convencidos de que si todos ponemos lo mejor de sí, juntos vamos a salir adelante. En este momento quiero darle la bienvenida a Nubia Espinosa. Nubia es la directora del Centro de Servicios Compartidos de Compensar. Hace parte de esta gran familia desde hace más de 26 años y quiere darles a ustedes un saludo especial. Nubia, bienvenida, buenos días. Buenos días, bienvenida Mari, gracias por esa introducción y bienvenidos a los casi ya 120 participantes que tenemos en el día de hoy. Como les he dicho en muchas ocasiones, nuestra intención a través de estos conversatorios es compartir experiencias. Generalmente les doy un marco de por qué cada uno de estos temas es importante para Compensar. Y este tema es especialmente lindo por lo que significa para Compensar la experiencia de nuestros usuarios y conocer sus expectativas y necesidades. Y es que el conocimiento del cliente, a medida que las organizaciones van creciendo, se va volviendo un elemento fundamental. Nosotros tenemos en la mente 2 preocupaciones hoy muy grandes y es cómo apoyamos el bienestar de todos los trabajadores y las empresas afiliadas y cómo ayudamos al progreso en términos de la recuperación económica que sabemos que pues está golpeando a muchos de los sectores y de las empresas que están en nuestro grupo de afiliación. Y en ese sentido, pues obviamente no hemos escatimado esfuerzos en reconocer estos 2 aspectos, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista empresarial. Ahí desde salud, ustedes lo saben, hemos estado haciendo unos esfuerzos muy importantes por llegar a la población que tiene características especiales de salud con esto del COVID, ampliando las capacidades en términos de instalaciones y demás, y realmente un trabajo muy juicioso de conocimiento y de seguimiento de sus estados de salud y de las posibilidades que
que tienden de generar, digamos, algunas dificultades durante esta adquisición de la enfermedad o contagio que ha sido muy complejo. Y desde el punto de bienestar, pues el cambio que se nos viene, el cambio que llegó de un momento a otro y que en algunos puntos seguramente llegó para quedarse, pero que también nos ha permitido llegar a las familias con nuevos servicios y acompañar este proceso que de alguna manera para todos había sido algo novedoso, ¿no? Como compensar, habíamos estado en tema de trabajo remoto y demás, pero cómo acompañar, y en esa búsqueda de cómo acompañar, pues lo más importante es identificar cuáles son hoy las expectativas, cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. De verdad estamos acopiando recursos para llegar a más y más personas con ayudas, pero definitivamente el conocimiento de lo que está pasando con cada uno de nuestros afiliados es supremamente importante, y ahí no bajaremos la guardia. Creo que compensar desde su nacimiento, para contarles, pues cuando nosotros nacimos, lo primero que hicimos antes de crear la empresa, o nuestros antecesores, porque pues sería mucho, ya son 41 años, más de 41 años, lo primero que se hizo fue realmente hacer una consulta y preguntarle a las personas que eran nuestros potenciales afiliados qué era lo que querían de los servicios de Compensar. Entonces, desde el inicio, Compensar siempre se ha preocupado por conocer las expectativas, y hoy no es menor el reto en este proceso de cambio cultural y sociodemográfico y social que estamos viviendo, de conocer cuáles son las expectativas, las necesidades, cómo les podemos ayudar mejor, cómo podemos llegar con mejores servicios. Y por eso pues hoy Alejandro y Claudia nos van a acompañar en este conversatorio. Han hecho un trabajo, creo que espectacular, en torno a reconocer esos cambios y esas condiciones del nuevo entorno, y lo que llamamos nosotros una nueva realidad, que es una realidad con una serie de cambios que han surgido en estos meses y que en algunos puntos se van a quedar, pero que en otros van a requerir una intervención de manera diferente. Entonces, mil y mil gracias por acompañarnos. Como siempre, esperamos que este conversatorio sea de utilidad para todos ustedes. Y ya, Mari, te doy la palabra para que introduzcas a Alejandro y a Claudia Patricia, quienes tienen una experiencia muy importante en este campo. Muchas gracias, Nubia. A continuación haré la presentación de los panelistas que nos acompañarán esta mañana. Se trata de Claudia Rivera y Alejandro Castaño. Y empiezo por Claudia. Claudia es psicóloga, especialista en recursos humanos y gerencia de marketing, experiencia en investigación de mercados, metodologías cualitativas y cuantitativas, psicología del consumidor, desarrollo de herramientas de medición estadística, estudios de competencia, innovación, investigación geográfica. Toda una experta con más de 11 años de vinculación a Compensar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Mari, muchas gracias, y muy buenos días a todos los invitados que nos están acompañando el día de hoy. Esperemos que el contenido que les vamos a compartir les sea de mucha utilidad. Claro que sí, así será. Bueno, y también se encuentra con nosotros Alejandro Castaño. Alejandro es antropólogo, especialista en comunicación, magíster en semiótica, con experiencia en investigación de mercados, etnografía y metodologías cualitativas, analítica de datos, publicidad, marketing digital, innovación y desarrollo de negocios. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mari, ¿cómo estás? Y hola a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy en esta conversación que tendremos sobre conocimiento del cliente. Perfecto, estamos ya casi listos para comenzar con ustedes, pero antes de darles paso a nuestros expertos, les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas. En este espacio responderemos las que ustedes nos hagan a través del chat durante esta transmisión. Tenemos un equipo dispuesto para responder todas sus inquietudes y, por supuesto, vamos a responder las preguntas que algunos de ustedes nos formularon con anticipación a este conversatorio. Ahora sí, damos inicio a nuestra temática de la mañana y empezamos entonces con Claudia. Adelante, Claudia, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Mari. Empiezo por compartirles mi pantalla, espero que ya estén viendo. El día de hoy básicamente les vamos a invitar a conocer un poco lo que
generamos en conocimiento, en compensar y cómo se genera ese conocimiento. Continuaremos con una aplicación de ese conocimiento y una investigación que hicimos durante la pandemia y al finalizar les estaremos comentando cómo a futuro debemos mantener algunos clientes y fomentar algunos aspectos para que ese cliente se mantenga con nosotros. Entonces, como primera medida les comentaba, la idea es contarles un poquito cómo se genera ese conocimiento en compensar. Y básicamente lo primero que debemos entender es que para compensar lo principal es el cliente. Desde allí se genera el conocimiento y para él es que se genera ese conocimiento también. ¿A qué vamos con esto? Y es que, digamos, nuestro cliente, por ser el centro de todo lo que desarrollamos, necesitamos conocerlo desde todas las perspectivas. Por eso mantenemos también un conocimiento no solamente del cliente individual, sino el cliente en todas las instituciones que juega. Es decir, en su familia, en la empresa en donde trabaja y en la sociedad en donde vive. Entonces, a partir de todos estos enfoques de cliente, el individual, el empresarial, la familia, etcétera, de todas estas instituciones, podemos desarrollar desde diferentes fuentes esa investigación y ese conocimiento de este cliente. A partir de la parte cualitativa, de la parte cuantitativa, podemos ver cuáles son sus necesidades, sus expectativas, todos los retos que el cliente tiene y cómo esos retos también interjuegan de pronto con la necesidad y con las nuevas tendencias que tiene el mercado. Cómo, digamos, esas tendencias también nos pueden marcar un parámetro para empezar a desarrollar nuevas cosas, para empezar a conocer hacia dónde vamos y hacia dónde el cliente también quiere ir. Y finalmente, un elemento no menos importante y que ahora cada vez está tomando mucha más relevancia, que es la analítica. Desde ese otro punto de vista también nosotros hemos desarrollado en Compensar todo un conocimiento que nos ayuda a ver, a segmentar ese cliente, a saber cuál es el cliente más apropiado para ofrecer y para atraer en ciertos servicios, para conocer también cómo llegarle a cada uno desde esa especificidad. Como ustedes conocen, pues Compensar tiene muchos negocios y es importante también entenderlo desde todas estas aristas. Entonces, desde el área de bienestar, desde nuestra área de salud y desde nuestra área financiera, ¿cuál es el valor y cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente con cada uno de sus servicios? Entonces, si se dan cuenta, todo esto conforma una perspectiva holística e integral que de alguna manera nos ayuda a orientar todo el hacer y el quehacer de nuestra empresa. Eso básicamente como primera instancia. Pero algo que nosotros también mantenemos dentro de Compensar es ese conocimiento y lo vamos fomentando y lo vamos alimentando con la automatización de ese conocimiento. Entonces, a partir de estas, digamos, perspectivas que les comentaba anteriormente, nosotros podemos ver qué pasó con ese cliente, qué va a pasar con ese cliente, ¿sí? ¿Por qué sucedió alguno de los elementos que sucedió con él y hacia dónde queremos que vaya este cliente? Entonces, eso nos ayuda a ver todo ese camino y nos ayuda también a agilizar ese camino, la automatización de ese conocimiento, que es algo muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es importante para nosotros y se empezó a crear una cultura en la cual es relevante recobrar cada uno de la información que necesitamos en todos los momentos de contacto con el cliente. Entonces, saber que en el momento que un cliente individual se nos acerca, qué está pensando, si a futuro de pronto puede ser un cliente familiar, cómo de pronto él también puede estar conformando empresa y también tiene otras necesidades diferentes. Entonces, toda esa información la vamos teniendo que centralizar también en un repositorio de información que nos permite analizarla y que nos permite ahondar mucho más en ese conocimiento. Nos permite también depurar y organizar esa información para analizarla. Nos permite también disponer el uso de esa información para la toma de decisiones basados en esa información de cliente, que es algo bien importante y bien relevante. Miremos rápidamente un ejemplo. En los elementos que les mencionaba antes, uno podría determinar en este instante qué está pasando, por ejemplo, con nuestros adolescentes en este momento, qué necesidades tienen estos adolescentes y de pronto ver cómo la tendencia y cómo el uso y el comportamiento actual es que estén o la mayoría del tiempo de alguna manera con conexión virtual.
sea por chat con sus amigos, sea por juegos, etcétera, y se empieza a desarrollar también toda una tendencia de gamers y de juegos virtuales en los cuales también, según esas tendencias y según lo que nos manifiestan, tanto el cliente individual, las familias como la empresa necesitan diferentes servicios a nivel individual y diferentes servicios, por ejemplo, de torneos empresariales con estos juegos. Esto, a su vez, nos permite con la analítica y en ese caso, con la disposición de la información que tenemos, ver cómo ese cliente puede ser el principalmente elegido con la segmentación. Entonces ahí tomamos ese segmento que más nos interesa o que puede ser más interesante para ellos este servicio y lo podemos atraer de la manera como el cliente está buscando que se le atraiga. Entonces, si vimos toda esta ruta, aparte de eso es importante considerar algunos elementos para que estas prácticas se lleven de la mejor manera. ¿Cómo? Y aquí, digamos, hay diferentes elementos que ustedes pueden tener en cuenta. Uno de ellos es las preguntas que nosotros nos debemos hacer al interior de la organización. ¿Cuáles son esas preguntas relevantes para accionar sobre el cliente y para buscar esa información del cliente? ¿Qué necesitan nuestros negocios y nuestra empresa resolver para poder satisfacer y generar una mejor experiencia de cliente? Entonces, en ese sentido, con esas preguntas podemos orientar ese conocimiento. Y también dentro de Compensar, pues hemos creado toda una cultura de esa recolección de información y de esa estabilización de datos que hacemos con esa información que recobramos. A partir de allí y de esa información tenemos que buscar también un repositorio que nos ayude a encontrar la información pertinente en cada momento adecuado. Aquí es importante también mencionar que con este repositorio también se realiza es para que continuamente se pueda estar alimentando y mejorando esa información, integrar nuevas variables que puedan ser relevantes para la toma de la decisión. En ese sentido, pues vamos avanzando en un CRM que no necesariamente tiene que ser un sistema, digamos, comprado, un sistema todo conformado, porque para empresas pequeñas que a veces nos preguntan cómo hacer, digamos, estas prácticas, pues puede ser empezar por cualquier sistema de Excel, Word, lo que sea, pero donde pueden sistematizar esa recolección de información y poder actuar sobre ella y poder tomar algunas decisiones cada vez que la analicen, cada vez que interactúen con esa información y cada vez que la enriquezcan. Pues básicamente esa es la ruta que nosotros llevamos en este entorno, pero esta ruta también tiene que tener un elemento fundamental y es el equipo al cual hemos tenido que ir fortaleciendo durante muchos años de experiencia en esta parte de conocimiento, porque hay que conformar diferentes roles y diferentes visiones de esa información. El que analiza los datos, el que puede leer estos datos, el que los utiliza y los aplica, el que puede dar, digamos, las estrategias que van a implementar. Y todos esos son diferentes miradas y es importante aquí un elemento y es el trabajo colaborativo que se den dentro de las diferentes áreas que recogen la información, que la disponen y que la analizan. Por eso digamos que esto es transversal a la organización y debe ser algo más allá y debe ser algo cultural dentro de las organizaciones. Bueno, creo que con esto pues les he explicado a grandes rasgos cómo es ese conocimiento en Compensar. Ahora, como les mencionaba, seguiremos con una investigación y podemos ver mucho más a detalle y ya puesta en un concepto ya aplicado, una investigación que realizamos durante la cuarentena. Para ello, pues invito a Alejo para que nos comparta la información que recobramos en ese momento. Gracias, Claudia. Permítanme compartir aquí la pantalla para contarles entonces, deja pasar, ya listo, disculpen, busco el lugar, estamos entonces contarles cómo nosotros hemos venido aplicando esas diferentes estrategias, tácticas, de las que Claudia les hablaba en un gran sentido, ¿no? Ayer ya les contó todo nuestro panorama. Obviamente esto lo vamos aplicando de uno u otro contexto. Nosotros tenemos, lo primero que me parece muy importante centrar alrededor del tema del conocimiento del cliente, es poder identificar de manera grande, de manera general, pero con manera determinada y clara, los segmentos empresariales a los que tú te diriges.
y a los que está dirigida la empresa. Los segmentos de clientes, perdón, este puede ser individual o empresarial, como nos pasa a nosotros en Compensar, que hablamos obviamente con nuestras empresas y también con las personas afiliadas a esas empresas y nuestros clientes en general. Esta investigación se hizo de una manera muy llamativa, y quiero contárselas, porque arrancó, por ejemplo, en abril, marzo, haciéndose de una manera muy rápida, ¿sí? Y esto es algo que queremos dejarles como un aprendizaje interesante en este conversatorio. No se necesita tener un gran músculo, por más que nosotros les hemos mostrado un gran panorama, no se necesita tener un gran músculo, demasiadas personas trabajando en esto, no, se necesita tener una intención. La intención de conocer al cliente. En este caso nosotros, por ejemplo, seguimos una metodología muy fácil, llamada el cool hunting, en donde lo que hacíamos era tener conversaciones informales con personas, ver cómo la gente se estaba adaptando a todos estos temas de la pandemia, de la cuarentena apenas comenzó. Empezamos a recolectar información en periódicos, empezamos a recolectar la información que día a día empezó a surgir a través de todas las investigaciones, publicaciones y demás, y conversando con las personas, con nuestros afiliados, empezamos nosotros a tener estos resultados que les vamos a contar a continuación, y que lo que hicieron fue darnos forma a la manera en que nos íbamos a adaptar en temas de productos y servicios, en temas de puesta en escena de nuestros acompañamientos a las empresas afiliadas y a nuestros individuos para obviamente aplicar el conocimiento que generamos. 3 cosas que quiero mencionarles a través de las siguientes 3 diapositivas que me parecen importantes, cosas que encontramos y que seguimos encontrando constantemente en nuestras conversaciones con nuestros afiliados, son las nuevas valoraciones que tenemos en nuestros cambios de comportamiento. La resignificación del hogar como un espacio con múltiples roles, donde soy amo de casa, donde soy esposo, donde soy padre, donde soy docente, ¿sí? Donde soy también trabajador, está haciéndonos generar nuevos patrones de comportamiento, agendamientos con mi familia, maneras de organizarme, por ejemplo, en delimitación de espacios funcionales. Todos estos nuevos patrones empiezan a mí a generarme nuevas formas de hacer, ¿sí? Formas de organizar mi tiempo, ¿sí? También hemos encontrado algunos impactos muy fuertes en el tema de bienestar en los que estamos hoy trabajando, y hemos encontrado que mucha gente le cuesta trabajo cerrar la jornada laboral, ¿sí? Y sigue trabajando, trabaja también el fin de semana, a veces por aburrimiento, estar encerrado. Vamos a ver ahora qué pasa, que la cuarentena estricta ha terminado, pero todos estos nuevos comportamientos están afectando obviamente nuestro bienestar, y nosotros estamos identificándolos con la intención de ver cómo los empezamos a abordar desde una perspectiva de generar mayor bienestar. También encontramos en nuevas valoraciones el acercamiento a la familia, ¿no? La familia ahora se ha vuelto, obviamente antes también lo era, pero ahora tenemos cada vez más fuerza en la familia, tenemos una cercanía más cercana, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque allí hemos podido aprender mucho más con ellos, hemos podido estar mucho más con ellos. Antes teníamos más de los tiempos de trabajo, los tiempos nos íbamos muchas horas al día, el tiempo de transporte y demás, y compartíamos menos. Ahora hemos compartido mucho más, y eso nos ayuda a redescubrirnos, a reconocernos nuevamente y a valorarnos como unidades nucleares de familia. Junto a esto, en estas nuevas valoraciones, también hemos encontrado que las personas dicen: ¿qué trabajo es que hago? ¿Sí? ¿Hasta dónde el trabajo que hago es importante para mí? ¿Valoro lo que estoy haciendo? También hemos encontrado mucho agradecimiento por tener empleo, obviamente, y un reforzamiento como en el compromiso, en la necesidad de estar a la altura con respecto, obviamente, a los temas de teletrabajo y a poder ser productivo en medio de estos ambientes en donde cada uno empieza a conocerse también en su hogar, junto a su familia y como trabajador. Estas nuevas valoraciones han sido muy importantes para nosotros y nos han llevado, por ejemplo, a un desarrollo de un portafolio mucho más específico a nivel virtual, o a trabajos en acompañamiento de nuestro cliente en relación a estos temas de bienestar específico, proponiendo acciones en las empresas que puedan generar mayor bienestar a las personas. Una segunda información importante de lo que hemos adquirido a través de estas investigaciones, que después de ese cool hunting que les contaba, hicimos también encuestas, hicimos sesiones de grupo, empezamos a hacer también algo analítica, viendo los cambios en las diferentes poblaciones, quiénes quedaban afiliados, quiénes quedaban desafiliados, es obviamente este tema de vida, balance y trabajo.
¿sí? El tema tiene varias aristas que pudimos encontrar en la investigación, por ejemplo, el tema del manejo emocional, ¿no? El manejo emocional con respecto a las ansiedades, con respecto al confinamiento, todo esto empezó a multiplicar una gran cantidad de puestas en escena, por ejemplo, de meditación, yoga, terapias, la mismo campo espiritual que nos ayuda a estos temas emocionales en gran medida, pues también empezó a ser cada vez más virtual y empezó a buscarse como en ese manejo emocional nuevas herramientas, y ahí también nosotros estamos trabajando fuertemente. Temas de adaptación al teletrabajo, ergonomía, ¿sí? Delimitación de espacios, como lo he hablado, estrategias en el manejo de tiempo, ¿sí? Impacto laboral por el manejo de cargas diferentes en el hogar. Todos estos temas empezaron a ser muy importantes dentro de lo que encontramos alrededor de las personas en nuestras investigaciones y cómo gestionarlo. Y por último, para sintetizar estas investigaciones que hemos hecho durante este tiempo, hemos llegado a un modelo que, si bien hemos visto que otras personas, otras agencias, otras empresas han llegado a modelos similares, nos ha servido muchísimo para pensar cómo vamos a hacer esta estrategia de ponernos siendo relevantes en las personas. Y la hemos determinado a través de dos variables que determinan estos comportamientos y estos diferentes perfiles. La capacidad adquisitiva, sí, que obviamente se ha visto reducida en muchos, aumentada en otros, mantenida en algunos, ¿sí? Y cómo eso obviamente me va a implicar a mí unas posibilidades de adquisición diferentes, un movimiento diferente en la sociedad, junto con las actitudes frente al distanciamiento, que pueden ser muy laxas o muy estrictas, y en ese sentido van a conformarme unos comportamientos, un perfil distinto. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si yo quisiera pensar ahora en, por ejemplo, los que están saliendo ahora a un restaurante que va a salir al aire libre, si yo debería de pronto identificar allí qué perfiles serían los más apropiados para mi clase de emprendimiento y mi nueva forma de hacer las cosas. Si uno diría, me encantaría las personas que tuvieran obviamente una capacidad adquisitiva, porque pues obviamente ellos son quienes voy a buscar para que puedan mover obviamente mi caja registradora de nuevo. Sí, y aparte de eso necesito gente que no sea tan estricta, que esté de alguna manera dispuesta también a decir, uy, sí, yo me he cuidado mucho, puedo mantenerme con un tapabocas, voy a cumplir los reglamentos, pero pues también es necesario que me involucre. Esos son los despreocupados. ¿Cómo les llego a ellos? ¿Cómo los identifico? Allí pueden haber cosas muy interesantes para yo empezar a trabajar. O si tengo una perspectiva muy virtual, de un curso virtual masivo que la gente casi no tiene que pagar, puedo irme pronto a los restringidos, que están en su casa y tal vez no tienen la misma capacidad adquisitiva, pero que pues están intentando conectarse con ese tipo de cosas. Así es como nosotros utilizamos los resultados de investigación, tratando de llevar la organización hacia temas de innovación, hacia nuevas puestas en escena de todo lo que hacemos. Y ahora, para contarles algunos de los resultados a nivel empresarial, invito a Claudia para que nos acompañe un momento, por favor. Gracias, Alejo. Entonces, como Alejandro nos mencionaba, la idea es continuar con los resultados que tuvimos a nivel empresarial. En ese sentido, como él bien les mencionó, hicimos también algunas entrevistas, revisamos algunos paneles en donde las empresas nos estaban hablando, también por internet y demás, y pudimos ver algunos comportamientos que se empiezan a dar también con toda esta reinicio de labores, por decirlo de alguna manera, en toda la parte económica. Básicamente, lo que vemos en este segmento empresarial es que los empresarios empiezan a entrar de forma temerosa, y empezaron a entrar porque pues algunos de ustedes saben, esto ha empezado con diferentes etapas y diferentes sectores que han empezado a incursionar nuevamente en la parte ya económica y en toda la reinserción de labores. Algunos han empezado con forma muy temerosa en cuanto al gasto y en la inversión de ese gasto. ¿Qué sucede allí? Pues muchos precisamente en toda esta cuarentena tuvieron que de alguna manera subsistir con el flujo de ingresos que tenían, con el flujo de caja que tenían. Entonces, pues lógicamente, igual que pasa en un hogar, igual pasa en una empresa, pues tienen que cuidar ese gasto y dónde van a invertir lo que tienen. También tienen que ahorrar en ese sentido también algunos costos y mirar precisamente cuáles son esas capacitaciones, cuál es ese modelo de trabajo que viene siendo en este momento más rentable, y más rentable no solamente en la parte económica, porque esto también hay que entenderlo, hay que mirar también la parte de salud. Entonces muchas empresas también han decidido que sus trabajadores continúen en teletrabajo
trabajo, porque también están cuidando, y ahí estoy uniendo dos elementos de los que les muestro en pantalla, y están cuidando la parte de bienestar y de salud de sus trabajadores, y también están mirando ese ahorro tanto de costos de tiempo, por ejemplo, de traslado de los trabajadores nuevamente hacia sus oficinas, y el hecho de que tienen un mejor bienestar desde su casa y de salud, más bien por el cuidado y el aislamiento que tienen, y que puede, digamos, en este momento generar mayor contagio. Entonces, todos esos son comportamientos que se empiezan a dar en este instante. También el hecho de iniciar las labores les exige, digamos, ser aún más cuidadosos en ese cumplimiento de normas de bioseguridad. Allí también, digamos que disponer hacia el cliente final y hacia el trabajador diferentes canales de contacto que, como bien ustedes lo han experimentado, igual que todos en este momento, pues hemos probado diferentes medios de contacto, y allí pues también hay clientes que les gustó la parte virtual, hay clientes que quieren volver a la parte presencial, pero tienen que empezar a conjugar todos estos elementos. Entonces esos comportamientos se empiezan a conjugar de alguna manera, y los que tenemos como cliente final, las mismas empresas que somos negocios B2B, pues lo vamos a entender y lo vamos a ver en este momento que empecemos a salir a ofrecer. Entonces, ahí un poquito más de reforzar esas necesidades que veíamos. Algo que también cambió es la parte de bienestar. Esa redefinición del bienestar es supremamente importante en este momento dentro de las empresas, y entenderlo y empezar a actuarlo. ¿Por qué? Porque precisamente el bienestar se está dando desde el mismo hogar. El trabajador, como yo les mencionaba al comienzo, hace parte también de una familia, ¿sí? Y ustedes lo escucharán de pronto ahorita al fondo, mi chiquita que está conectada también en las clases. Entonces, muy seguramente el trabajador tiene que convivir con ello, tiene que estar en familia, tiene que compartir espacios, tiene que también optimizar su tiempo, tanto para la parte laboral como la parte familiar, y hasta para las cosas del hogar, porque pues a muchos nos ha tocado también recurrir pues a hacer muchas labores del hogar. Entonces todo eso implica que la empresa se empiece a preocupar por ese bienestar global que deben tener los trabajadores. Algunos tips ahí que hemos visto que están implementando las empresas, y es, por ejemplo, dar espacio los días viernes para que los individuos con este aislamiento y con esta virtualidad, que puede que permanezca, como les decía, porque son algunos de los comportamientos que estamos viendo, pues continúen en contacto no solamente laboral, sino también social, porque las personas necesitamos. Una de las cosas que digamos, las personas en su labor nos han manifestado, y en las empresas, es que valoraban mucho el tiempo que pasaban con sus compañeros de trabajo, porque es que ahí tú haces contacto, haces interacción social, te distraes, cambias un poco de ambiente, y todo eso ayuda también a salirte un poco del trabajo y a volverte a concentrar, ¿sí? Porque también se vuelve una monotonía todo el tiempo en el hogar, con su trabajo, con la familia, etc. Entonces también es bueno fomentar, y ahí pues como les decía, uno de los tips es fomentar en las empresas esos espacios los días viernes, los días lunes, una reunión que no es laboral, sino es para hablar de las cosas, es para hacer juegos, es para conectarse, es para mantener esos lazos sociales. Bueno, otro de los elementos en los cuales quisiera profundizar también en esta parte es la bioseguridad. Como les había hablado anteriormente, es una de las preocupaciones y es una de las necesidades ahorita con toda la reinserción. Y las empresas entonces están buscando nueva tecnología, nuevos elementos que les ayuden a mantener esa bioseguridad de acuerdo a las normas que les están imponiendo, de acuerdo a las normas que no solamente están imponiendo la parte de gobierno, sino también el mismo usuario, porque el usuario pide ciertos elementos para poder acceder a esos servicios, ¿sí? Donde él se sienta seguro y donde definitivamente sienta una conexión con esa marca y sienta que esa marca también, digamos, lo está cuidando. Y ahí viene otro elemento muy importante, y es esa gestión de reputación, ¿sí? Porque la marca tiene que verse genuina, tiene que verse cercana y tiene que verse preocupada por el cliente, no por lograr, digamos, un posicionamiento y una reputación diferente, sino es por acceder a ese cliente y por hacer mejor la vida de ese cliente. Porque recuerden que una de las cosas de las que partimos es de ese conocimiento de cliente, finalmente para ese cliente es que trabajamos. Entonces, todo esto va a ayudar a la empresa finalmente ¿a qué? A permanecer en el mercado y a continuar ganando clientes y a continuar manteniendo y fidelizando a los que ya tenía. Entonces, fíjense que ahí hay diferentes estrategias en las cuales todos estos elementos se conjugan y empiezan a hacerse realidad. Y por último, algo bien
rápido, pero no menos importante, y son las prioridades que tienen los empresarios en este momento, que creo que varias de esas ya se les he mencionado, y es recuperar esos ingresos, reconstruir esa operación de acuerdo a las nuevas necesidades y a las nuevas convivencias de diferentes tendencias, ¿sí? Como les hablaba, lo virtual tiene que convivir con lo físico, y es más, podrán empezar a cambiar esa forma de entregar esos servicios. Y otra de las cosas es también para muchos repensar la organización desde empezar a hacer alianzas y demás, empezar a buscar nuevas redes, empezar a buscar nuevos segmentos en donde ellos han visto que tienen oportunidad. Y por último, pues precisamente estar vigentes dentro del mercado. Yo creo que con esto terminamos el segundo punto, que era mostrarles a ustedes la aplicación de una investigación, y pasamos a un tercer elemento, y es buscar y mirar a futuro cómo debemos precisamente fomentar que ese cliente nos acompañe. Para eso, nuevamente nos va a acompañar Alejandro y Alejito. ¿Ya? Gracias, Claudia. Aquí estoy. Entonces, esta investigación y obviamente el conocimiento que ya hemos construido a lo largo de todos estos años en relacionamiento y la gerencia de cliente, hemos podido identificar aspectos que son claves para fomentar en relación al cliente, ¿no? Primero, tener en cuenta obviamente canales de contacto y de escucha, y es ahí muy interesante poder valorar cualquier tipo de contacto como una forma de escucha, ¿sí? Por ejemplo, una transacción de compra es una forma de escucha, y allí uno captura un montón de información, o puede capturar un montón de información que al final puede ser bien utilizable para temas de conocimiento de cliente. Hoy en día las facturas electrónicas y demás exigen cierta información que podemos utilizar como aprovechable posteriormente en situación de conocimiento de nuestros clientes. Obviamente, tener y obtener esta información de los clientes, sus datos de contacto y demás, implica una actualización todo el tiempo de esta información. Implica que yo esté con cierta frecuencia validando que ese sí sea el correo, que ese sí sea el dato, que ese sí sea la dirección en donde está ubicada una empresa, una persona, para que obviamente la información que yo tengo pues sea actualizada, siga siendo relevante. Y en la medida en que yo voy construyendo ese repositorio del que se mencionaba Claudia, yo también voy pegándole nuevas cosas, ¿no? Nuevas fuentes externas, cámara de comercio, algunos datos que pueda conseguir por aquí, por allá del DANE, ¿sí? Que me ayuden cada vez más a enriquecer ese conocimiento de cliente. Y fíjense que ahí no estamos hablando de grandes equipos de investigación, no estamos hablando de grandes inversiones. Estamos hablando de ir organizando un procedimiento mentalmente y en la organización que pueda ir capturando esa información, organizándola, enriqueciéndola, haciéndole análisis como los que han visto ustedes acá, y que todo el tiempo esté marcándome, por ejemplo, temas de recencia, de frecuencia, de monetización, y a partir de eso yo puedo ir gestionando cómo se va dando el comportamiento de mis clientes en un momento determinado. Y esta información me debe ir llegando a determinar una oferta personalizada, ¿no? Que es lo que cada día el mercadeo y la tecnología nos va orientando cada vez más, ¿no? A que cada persona es un mundo, conocer cada persona, poder identificar cosas dentro de cada persona, cada empresa, dentro de las diferentes áreas que componen una empresa, pues obviamente se va volviendo clave, ¿no? Para poder ser relevante, para poder encontrarnos con esa resonancia que queremos obviamente de nuestros posibles clientes o de nuestros clientes actuales, y así nos lleva a algo más, ¿no? Algo que también cada día se vuelve más ponderante, mucho más hoy en día, ¿sí? Que todo se ha vuelto digital, que todo el mundo se ha volcado hacia el SMS, todo el mundo se ha volcado hacia el email como mecanismo de comunicación de sus productos y servicios. Hoy se vuelve clave volvernos diferenciales y buscar formas de interacción que nos lleven hacia otros caminos, que propongan otras experiencias. Esos son los aspectos que nosotros consideramos que se deben fomentar con respecto al cliente. Y en la parte derecha consideramos que hay algunas ejes principales con relación a la información que yo debo tener en cuenta cuando estoy empezando a armar estos temas de conocimiento del cliente, sea una empresa pequeña, microempresa, sea solamente yo mismo que lo estoy haciendo, pero aún así tener este procedimiento en mente me va obviamente a llevar hacia una ventaja competitiva hacia el futuro. Principios como la veracidad de la información, la integración eficiente de los diferentes fuentes. Si una persona me paga por el datáfono, si una persona me paga en efectivo, ¿cómo hago yo para
para que todo me quede en un mismo punto de información? ¿Cómo hago yo para de pronto automatizar, por lo menos en algún nivel, con una macro en Excel, esta información que me está llegando? Sí, creo que los calendarios y demás hoy en día nos están mostrando momentos de interacción con los clientes que podemos seguir de forma automatizada. Profundizar en el conocimiento, no quedarme con una primera información, sino ir profundizando más. Si ya sé que este cliente tiene tantas personas como afiliadas, por ejemplo, que es el caso nuestro, ¿cierto? ¿Quiénes son sus familias? ¿Cierto? ¿Están todas sus familias afiliadas a nosotros? ¿Sí? Esos son aspectos de profundización que cada vez te van a llevar a una nueva profundización en estos temas de conocimiento del cliente. Obviamente hay temas que para hoy en día son claves, el tema de la velocidad. Hoy en día, incluso en analítica de datos se está diciendo lo que pasó antes de la pandemia ya no muestra nada, ¿sí? Ahora vamos a necesitar datos del futuro. Datos del futuro no existen, lo que más puedes tú conseguir son datos de la hora, y esos datos de la hora entonces implican velocidad en tu manera de capturar la información, de procesarla y de estar activo con ella. Y por último, obviamente todo esto es alrededor de tecnología. Es una palabra que muchas veces asusta, porque mucha gente piensa que son temas muy costosos, sí, muy caros, pero hoy en día realmente no lo son. Para hacer una georreferenciación, tú necesitas poder tener la dirección, y con Google Maps ya puedes de manera gratuita encontrar una coordenada. ¿Sí? La coordenada luego la procesas a través de un geoserver. Todas esas herramientas que a veces desconocemos, ¿no? Que son gratuitas, Google Forms para hacer encuestas, ¿sí? Todas estas herramientas están a nuestra disposición. A veces no las conocemos, pero ellas nos pueden dar mecanismos muy fáciles, muy sencillos para aplicar la tecnología en nuestro conocimiento de cliente, armar ese gran repositorio y empezar este gran camino que nos puede llevar obviamente a una ventaja competitiva. Estas son los aprendizajes que nosotros hemos venido teniendo en conocimiento de cliente, aquellas cosas que nos han venido dejando la experiencia de investigar y de trabajar con las empresas en desarrollar los negocios a partir de la información. Y a partir de ahora les agradecemos obviamente haber participado. Veo algunas preguntas que han podido pasar aquí en el chat y abriríamos el espacio para las preguntas. Mari, te dejo, que es nuestra host. Gracias, Alejandro, gracias, Claudia, y en especial gracias a todos ustedes por su tiempo y por su participación en este espacio denominado Colabora, creado por Compensar para compartir con ustedes ideas, conocimientos y aprendizajes. Como dice Alejandro, aparte de las preguntas que hemos respondido por el chat, tenemos aquí una selección de preguntas que ustedes nos han hecho con anticipación a este conversatorio. Entonces, vamos a empezar. Y la primera pregunta es para Claudia, la formula John Navia. Y la pregunta es la siguiente: ¿una empresa familiar también debería incluir estrategias de conocimiento de cliente? Gracias, Mari. Sí, de acuerdo a la pregunta de John, definitivamente cualquier empresa, sea familiar, sea pequeña, sea hasta independiente, debería incluir estrategias de conocimiento del cliente. ¿Por qué? Porque definitivamente desde allí es que puede accionar, puede conocer cuáles son esas necesidades de su cliente, hacia dónde debe llegar, cómo resolver y qué retos precisamente presenta su cliente para él destinar, digamos, sus recursos y mirar cómo enfocar esas estrategias en pro de ese cliente. Entonces, definitivamente todos deben hacerlo. Lo que pasa es que hay diferentes, de pronto, estadios y diferentes niveles. Y uno puede empezar por lo más simple, acercarse a un cliente desde el área comercial y preguntarle cuando haces cualquier visita o cuando un cliente llega a comprar su servicio, y preguntar cómo se siente, cómo le ha ido, qué dificultad, u observar también. A veces no es solamente preguntar, sino la interacción puede ser de observación. Y allí uno se da cuenta qué se le está dificultando al cliente, qué le está pasando en el servicio mismo, y con eso también mejorar. Fíjense que desde ahí empiezan cosas muy precisas y muy puntuales y pequeñas también por las que uno arranca. Bueno, Mari, gracias. Ahora para Alejandro, ¿cuál es para ustedes la principal enseñanza que nos ha dejado la pandemia en términos de conocimiento de cliente? Ha sido muy interesante esta pandemia desde este punto de vista, porque, claro, el habernos confinado a todos en nuestros hogares nos mandó de una la virtualidad como la manera de interacción. ¿Sí? Los niños empezaron a interactuar virtualmente con sus colegios, los adultos empezaron a trabajar virtualmente aquellos que podían, ¿cierto? Todo se volcó muchísimo a la conectividad.
Y en un principio para nosotros fue increíblemente llamativo cómo la gente empezó a respondernos encuestas, que antes era muy difícil que la gente nos respondiera encuestas, las tasas de respondientes eran bajas, ¿sí? En estas ocasiones que tuvimos esta situación, las tasas de respondientes fueron altísimas, ¿sí? Logramos hasta 13.000 encuestas, ¿sí? Eso es una cosa en 4 o 5 días, ¿sí? Es algo que no habíamos visto previamente, que yo particularmente en mi ejercicio de investigación de mercados desde el 2003 nunca había experimentado, y que pues obviamente nos da un gran aprendizaje con respecto a esto, ¿no? La virtualización, la conectividad forzada en la que estábamos nos llevó como a esas respuestas tan rápidas, y creo que en gran medida las personas nos hemos venido acostumbrando a esta virtualización. Falta ver cuánto nos dure, ¿sí? Porque ya hoy el panorama cambió, ¿cierto? A partir de ayer tenemos una situación distinta en la que estamos todos nosotros. Lo que se ve por ahí es que pues puede estar reduciéndose y toca obviamente buscar renovarse en formas de comunicación. Sin embargo, hoy en día, creo yo, aprovecharnos de lo virtual es súper clave, ¿sí? Todas las personas ya empezaron a tomar un poquito más de esto, ¿sí? Entonces, conversaciones virtuales y demás se pueden grabar fácilmente, pero yo creo que hay algo muy importante también con respecto a lo que decía Claudia, que le respondía a John, ¿no? Parte de lo importante es cómo hacemos para sistematizar la información, ¿sí? Que la información nos quede, ¿sí? Porque ahí es donde empezamos realmente a construir ese conocimiento, que después de esa conversación que ha tenido con su cliente, ¿sí? Usted pueda, bueno, ¿qué pasó aquí? Palabras claves y cosas que me quedaron allí, que si bien obviamente generan conocimiento en quien maneja una empresa, nos puede ayudar después a aprovecharlo de una manera diferente. Entonces, creo que son grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, María. Y te aprovecho, Alejandro, para que respondamos la pregunta que hace Ignacio Navío. ¿Cómo recompensar de alguna forma al cliente cuando participa en este tipo de encuestas? Totalmente válida la pregunta. Te perdí, fue el nombre de la persona, Mari. Ignacio Norato. Ignacio, totalmente válida tu pregunta. Me parece una pregunta súper importante. Es algo que nosotros siempre estamos cuestionando. ¿Cómo hacemos para dar a las otras personas? Yo soy antropólogo de profesión y en antropología se trabaja mucho la investigación participativa, ¿sí? Porque tiene mucho una noción de trabajo con los indígenas, con las comunidades vulnerables, ¿sí? Entonces hay mucho esa noción de participación, de cómo yo devuelvo cosas, ¿sí? Nuestra principal manera de devolver cosas es tratando de llevar productos y servicios o puestas en escena, experiencias, mejoramientos a los clientes que nos han manifestado sus necesidades, ¿sí? Y si nos dicen, mire, ahora tengo tal situación en mi hogar, entonces tratar de pensar en cómo haríamos para llevar contenido, para llevar de pronto algún producto que pueda servir, para llevar reglas, para llevar tips que a la gente le pueda funcionar en estos temas. Por ejemplo, en un principio, Compensar, la puesta en escena que tuvo fue totalmente virtual y gratuita, ¿sí? Y lo primero que dijimos fue, ¡pim!, vamos a obsequiarle a la gente cosas que necesiten para poder empezar a vivir esta pandemia de la mejor forma posible y tener bienestar en medio de ella. Entonces, recompensar está por ahí también. Obviamente también buscamos en algunas ocasiones poder tener incentivos, ¿sí? Los incentivos, yo creo que hay miles de formas de incentivos. Nosotros tratamos a veces de incentivar con los mismos temas de compensar para que la gente haga ejercicio, para que la gente haga deporte. Nuestros productos son encaminados al bienestar, entonces tratamos de hacerlo por allí. Obviamente el dinero es algo que a la gente pues le encanta, ¿cierto? Y que muchas veces es necesario para muchas personas, ¿sí? Entonces pues también entregar algún nivel de dinero pues puede también favorecer, pero pues en largo plazo eso es bastante y va saliendo de nuestro recurso, ¿sí? Entonces allí estos elementos los tienes todos a disposición, podrían explorar uno u otro, pero antes de todo eso yo creo que lo más importante es poder decirle a las personas gracias. Las personas, por ejemplo, que a nosotros nos responden una encuesta y que a veces no tenemos para repartir pues 13.000 incentivos, por lo menos les decimos gracias por participar y mira, parte de los resultados de la investigación que tuviste, en la que participaste son estos. ¿Sí? Por ejemplo, hubo una que hicimos con nuestros afiliados alrededor de las emociones que tuvieron en tiempos de coronavirus. Y en esa lo que hicimos, pues no tenemos para darles a los 13.000 los que respondieron un incentivo, pero pues les contamos y les mandamos un comunicado diciendo, mira, las emociones que más tenemos nosotros están mezcladas entre el miedo y la esperanza, ¿sí? Y les agradecimos por haber participado con nosotros. Eso yo creo que es lo primero. Hazlo en una empresa, hazlo por fuera, pero agradecer es una situación porque pues obviamente la gente está participando contigo y ayudándote. Pero muchas gracias, Ignacio, muy chévere. Bueno, gracias a ti, Alejandro. Ahora esta pregunta es para Claudia.
La hace Marina Salazar de distribuidora Alfa. ¿Hay herramientas gratuitas para empezar a conocer al cliente? Sí, Marina. Hay muchas herramientas gratuitas y hay muchas herramientas que uno mismo puede construir. Es decir, lo primero es buscar precisamente qué tipo de empresa, de acuerdo a la empresa que son, que necesitan investigar, cuál es la pregunta y a partir de eso también mirar cómo es la forma de acercarse a ese cliente y a partir de allí también buscar entonces la herramienta más adecuada. A veces uno dice, la herramienta más adecuada es el contacto, entonces ese contacto puede ser muy fácil, como les mencionaba antes, puede ser desde irlo a observar en el día a día, puede ser también irlo a observar en nuestros puntos de contacto con ese cliente, ¿sí? Y esa observación es una herramienta muy fácil, es una herramienta gratuita que todos podemos acceder, sino que debemos es refinarla en la medida que acostumbramos a mirar qué es lo que tenemos que observar y también registrar esas observaciones para el aprovechamiento de esa información de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, eso es una. Lo otro es, hay herramientas gratuitas a nivel de Internet, ¿sí? Uno puede entrar y en el caso de LinkedIn, tú puedes, por ejemplo, utilizar el LinkedIn para escuchar qué están pidiendo las empresas, qué están pidiendo los trabajadores de esa empresa. Y eso es totalmente gratuito. Tú ahí ves cómo se expresan, qué necesitan, ¿sí? ¿Qué están cambiando de pronto? ¿Qué están, digamos, resaltando dentro de sus servicios? ¿Sí? Y eso también es importante, es una herramienta. También hay otras que ya puedes pagar y que son mucho más elaboradas, como un Google Review, como algunas otras herramientas, pues más de revisión de pronto de contenidos y de pronto también de seguimiento, de consulta de páginas, que eso también es otra herramienta que ahorita se está utilizando mucho. Tú puedes ver si el cliente pasó por investigar en tu página algún servicio y después pasó a otro, ¿sí? A otra página de otro oferente, por decirlo de alguna manera, o de otro de los actores del mercado, y cómo entonces se interrelacionó con los diferentes servicios y qué buscó en esos servicios, de pronto cómo cambió también esa navegación. Esas son también herramientas para conocer precisamente el comportamiento del cliente y qué estaba buscando. Esas son necesidades. Tú ahí puedes monitorear entonces la necesidad o hacia dónde se dirigió el cliente dentro de lo que estaba buscando, cómo cambió. De pronto te das cuenta que Claudia Rivera tiene una pequeñita y entonces se fue al lugar de la página de niños y después cambió de pronto al lugar de la página de empresa o cambió al lugar de la página de contenido de películas o algo así. Y te das cuenta entonces de todas las preferencias de ese usuario. Ese tipo de herramientas también ya están disponibles y sin contar pues otros que de pronto se me escapan en este instante, pero que también se pueden adquirir. No más las empresas de investigación, también hay algunas especializadas en paneles que están muy definidos y muy segmentados. Hay otros que también pueden desarrollar paneles a tu medida y hay otros pues infinidad que también te desarrollan la investigación que tú quieres, pero si la quieres hacer en in-house, puedes buscar muchas de esas herramientas gratuitas con las cuales te puedes apalancar. Mari, ¿me recuerdas el nombre de la persona? Bueno, o te doy las gracias por la pregunta. Te doy las gracias por la pregunta y también te invito a que nos escribas porque también podemos pues, darte respuesta con algunos otros tips y otras cosas que nosotros hemos utilizado y que también nos han servido. Bueno, en este momento no tengo el nombre a la mano, pero como dice Alejandro, gracias por la participación y una pregunta que seguramente enriquece el conocimiento de todos. Y para concluir la parte tuya, Claudia, yo creo que definitivamente sí es posible conocer al cliente con bajos presupuestos. Hay que buscar esas herramientas que tengamos a la mano y en la medida que deseemos hacer inversiones, seguramente vamos a completar todo ese trabajo en favor de la empresa y en favor siempre de la satisfacción del cliente, que debe ser el centro de todos los procesos en cualquier organización. Alejo, te quiero hacer esta otra pregunta, permíteme, ubico el nombre de la persona, Marcela Bautista. Nos pregunta, ¿cómo invitar a los clientes para que nos cuenten sobre sus sentimientos en esta época en la que hemos pasado seguramente por una montaña rusa de emociones? ¿Cómo invitarlos a que nos hablen acerca de lo que están sintiendo? Yo creo que la investigación sobre sentimientos se ha venido desarrollando cada vez más recientemente, ¿no? Uno puede encontrar
análisis de texto sobre los sentimientos. Allí podrías tratar de saber desarrollando todo esto en temas de analítica, en temas, por ejemplo, de saber si las expresiones que tienes son de una valencia negativa o positiva. Eso por un lado podrías hacerlo para poder identificar temas de emociones, se trabaja en ese sentido. Otro aspecto para hablar de las emociones, que lo hemos encontrado muy fácil en nuestras sesiones y en las diferentes conversaciones que hemos tenido, es sencillamente plantear preguntas abiertas. La pregunta narrativa, ¿sí? En donde vamos sencillamente profundizando y la persona no le estamos preguntando directamente, sino que sencillamente le hablamos, bueno, ¿cómo ha estado tu día? Y en la medida en que vamos hablando sobre el día, empiezan a salir las emociones. Las emociones, obviamente, son cosas que a veces matizamos un poco, ¿no? Los seres humanos estamos, en estas sociedades somos muy dados a eso, a matizar mi emoción, a esconderlo un poco, ¿sí? Y en ese sentido, no sale muchas veces cuando la pregunto directo, ¿sí? Es más, nosotros a veces no compartimos nuestras emociones, realmente lo que sentimos, sino con nuestros amigos más íntimos, con nuestra familia, ¿sí? Con gente específica, ¿sí? El tema de las emociones a veces no es tan abierto. Si lo preguntas de frente, es más difícil, ¿sí? A menos de que vayas estableciendo en una encuesta, por ejemplo, panorama mental y vayas metiendo a la gente como en situaciones cognitivas diciendo, poco a poco vas hablando de las emociones y finalmente sale, o a través de estas encuestas, formas de preguntas narrativas en las que sencillamente vas abordando un día y empiezan a salir las cosas por sí mismas. Cuando empiezan a salir, ahí es donde tienes que hacer un poco de algo que es una técnica muy común en investigación cualitativa, que es el laddering o escalonamiento. Entonces yo empiezo ¿te sentiste así? Sí, es que me sentí triste. ¿Y por qué te sentiste triste? No, es que pasó esto y esto. ¿Y por qué pasó esto? ¿Sí? ¿No? ¿Y ahí por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así uno va profundizando sobre ese tipo de emociones, pero toca estar muy atento, porque sí, no son temas fáciles de abordar, en muchas ocasiones las ocultamos. Sin embargo, si se deja libertad, sale, ¿sí? Y eso es algo que yo he aprendido a lo largo de los años en investigar. Gracias, Marcela. Gracias, Alejandro. Claro que sí. Cuando hacemos del cliente lo más importante en nuestra organización, en nuestra empresa, en todos los procesos, eso va a hacer la diferencia. Se va a sentir querido, se va a sentir importante, se va a sentir apreciado, va a sentir que lo escuchamos. Y muchas de las innovaciones y cosas importantes que surgen en las empresas ocurren gracias a que nuestros clientes nos cuentan cómo se sienten y cómo quisieran que fueran las cosas. Así que seguramente este ha sido un espacio para disfrutar, para aprender y para compartir. Muchas gracias a ustedes, Alejandro y Claudia. Gracias a todos ustedes por formularnos sus preguntas. Si quedan algunas dudas pendientes, nos dará mucho gusto seguir contactados con ustedes. Por favor, escríbanos al correo conversatorioscolabora@compensar.com. Y ya casi para cerrar, Alejandro y Claudia, quisiera que tuviéramos una corta conclusión cada uno. Y ya que tú tienes la cámara encendida, empecemos contigo, Alejandro. Conclusión de esta temática de la mañana. Fácil, ¿no? Me parece que hay que hacer conocimiento del cliente. Y el conocimiento del cliente comienza de maneras sencillas. Todo el mundo lo puede hacer, cualquier empresa, cualquier emprendimiento lo puede hacer. Es necesario, útil, anímense. Gracias. Concisa, al punto. Ahora, Claudia, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es recomendarles a todos que definan cuál es el objetivo que necesitan en ese conocimiento del cliente y empiecen a sistematizar y a recolectar esa información sin demoras, o sea, como puedan. Lo importante es empezar y hacerlo de una forma ágil y también sistemática. Eso es, hacer esa cultura de recolección de información y de conocimiento. El objetivo súper claro, porque eso nos va a decir hacia dónde vamos. Muy bien, en este momento les estamos enviando al chat un link para que por favor diligencien una breve encuesta que les hemos enviado, para que ustedes nos cuenten su mañana. El conocimiento del cliente aplicado a las empresas, que forma parte del ciclo de conversatorios Colabora. Y no siendo más, solo me resta invitarlos para dentro de 8 días a la misma hora. Tendremos una temática súper importante también centrada en cliente. Se trata de, por acá, se trata de la importancia de la experiencia del cliente en tiempos de pandemia. Dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, Conversatorios Colabora. Muchas gracias por su tiempo y a ustedes les digo, hasta pronto. La lealtad del cliente es producto de gestionar 2 elementos importantes:
la satisfacción y la experiencia. Conéctate con nuestro próximo conversatorio en donde hablaremos de la importancia de gestionar la experiencia de cliente en época de pandemia y cómo en Compensar hemos entendido que el servicio es una construcción de todos los días, una construcción sin fin. Los esperamos el próximo jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana. El 10 de septiembre a las 10 de la mañana.